con nosotros y vamos a tomar contacto con Radio Bio Bio porque precisamente va a hablar la delegada presidencial Daniela Dresner en estos 2 años del actual gobierno del presidente Gabriel Boric. 11 de marzo que coincide con el segundo aniversario del gobierno del presidente Boric y estamos aquí con la delegada presidencial Daniela Dresner. Delegada, buenos días. Muy buenos días. Efectivamente estamos a 11 de marzo y estamos cumpliendo 2 años del gobierno del presidente Gabriel Boric, así que muchas gracias por darnos este espacio. ¿Cómo han sido estos 2 años, delegada? En su gestión, en lo personal, en la evaluación del trabajo acá en la región. Bueno, han sido extremadamente intensos. Yo creo que eso es algo que nadie puede negar. El año 2022 fue un año de instalación que fue bastante complejo. Complejo además porque veníamos saliendo de la pandemia y lo que pudimos ver justamente fue que el mundo prepandemia y el Chile pospandemia no era el mismo y nos encontramos con problemas extremadamente serios en nuestra región. Los problemas de seguridad, sin duda, el delito había mutado en esos años de pandemia, pero además los temas de conectividad, los temas de transporte que también nos afectaron grandemente y tuvimos que empezar a hacernos cargo de esos problemas. Insisto, con un Estado que no estaba preparado para hacerse cargo como de esa magnitud de problemas. El año 2023, bueno, todo el mundo lo sabe, empezamos con unos graves y tremendos incendios forestales en febrero del año 2023 y que además luego tuvimos emergencias de inundaciones bastante graves y todo esto además atravesado por los temas de caso convenio, que son problemas políticos bastante grandes que tuvimos, y por lo tanto han sido 2 años que son 2 años bastante complejos, han sido extremadamente difíciles, pero, y eso a nivel político y sin duda a nivel personal del trabajo que he tenido que hacer. Pero lo que yo veo es que hemos hecho grandes avances durante estos 2 años. Veo que tenemos una región que es una región que está muchísimo mejor de lo que la recibimos en distintos temas de seguridad sin duda. Vemos los avances que hemos tenido en la macrozona sur. Cuando la recibimos teníamos una violencia absolutamente desatada donde ni siquiera se podía transitar por los lugares de la provincia de Arauco, algunos lugares de la provincia del Biobío, y hoy podemos transitar por absolutamente todos los rincones de nuestra región. Están llegando los servicios públicos a hacer su trabajo, podemos hacer caminos, podemos hacer escuelas, podemos hacer un montón de cosas que no podíamos con cifras que son cifras claras respecto de ese descenso. Detengámonos en eso y efectivamente ahí, y eso es indesmentible, ¿no? Ha habido una disminución en los hechos de violencia, se han desbaratado bandas criminales que operan y que han asolado la provincia de Arauco, pero se ha hecho también de la mano de una herramienta que para su sector siempre fue mirada con desconfianza, fue mirada como una última instancia, que es el estado de emergencia, el empleo, el apoyo a las Fuerzas Armadas. ¿Ha cambiado la visión respecto a eso? Se lo pregunto a usted en lo personal. Yo creo que las herramientas son herramientas sin demasiada postura política de por medio. Y yo creo que la diferencia está en cómo uno las usa o para qué las usa. En el caso nuestro, nosotros hemos utilizado el estado de excepción no por la seguridad en sí misma, ¿sí? O sea, no por la seguridad aislada, sino por la seguridad como una herramienta para poder llegar con inversión. Y creo que eso es lo más importante, porque una de las cosas que tanto la provincia de Arauco como la provincia del Biobío estaba sufriendo era de ausencia de Estado. Y entonces esta herramienta nosotros la hemos utilizado para poder llegar con el Estado. Pero también para apoyar el trabajo policial. O sea, sin duda, porque una condición esencial para que llegue el Estado, por ejemplo, para que hagamos una licitación de camino y hay empresas que quieran ir a hacer esos caminos, es que tengamos la seguridad necesaria. Y por eso digo, tiene que ver con cómo uno utiliza las herramientas. Y en este caso la herramienta, insisto, el objetivo no ha sido la seguridad en sí misma, el objetivo ha sido la seguridad para poder llegar con inversión a los territorios. Claro, sin seguridad no hay nada, ¿no? Exactamente, sin seguridad no era posible llegar con inversión, no era posible solucionar los problemas más básicos de la ciudadanía: agua, caminos, casas, colegios.
y ahora estamos avanzando en solucionar esos problemas a propósito de la seguridad que se ha logrado. Y en ese sentido, lo más importante para esto justamente tiene que ver con la coordinación, que es la coordinación que hemos logrado con Fuerzas Armadas, con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, pero además con CONAF, con Servicio de Impuestos Internos, con la aduana, etcétera, etcétera, para desbaratar las bandas, sobre todo las bandas que teníamos en robo de madera, pero que también luego se mutaron a bandas de robo de vehículos y etcétera. Poder desbaratar esas bandas y poder entregarle mayor certeza, mayor seguridad a la ciudadanía, que además nos ha permitido entrar con la inversión. Seguridad, sin duda, uno de los grandes temas, y usted ahí mencionaba los avances que han habido y los logros que han tenido en conjunto también con el Ministerio Público, en fin, y con las policías en materia de seguridad en la provincia de Arauco. Hay un hecho que es indesmentible. El otro gran tema que preocupa a la gente, y esto lo comunican todos los días nuestros auditores, tiene que ver con la conectividad, con ciertas obras que no se han terminado, otras que han tenido problemas, el eje Colón, el nudo Novis, en fin. Bueno, ya se retomó el trabajo, por ejemplo, en el puente Chacabuco, y hay plazos concretos. Le pregunto por el tema de la ruta 160 y de la ruta Piedemonte. Le quería preguntar específicamente, cuando se han anunciado procesos que van a durar aproximadamente 10 años en el tema de una solución para la ruta Piedemonte, ¿no es un exceso? Bueno, yo también quiero acá decir que yo considero que justamente los temas que tienen que ver con conectividad y transporte público son temas en los que hemos avanzado en estos 2 años. Hemos instalado el plan Más Movilidad, que tiene 24 proyectos que son más de 2 billones de pesos, que son proyectos que ya están avanzando, pero claramente no es algo automático, porque estamos hablando sobre todo de obras de infraestructura bastante grandes. Y en ese sentido decir, cuando estamos hablando de obras de infraestructura de este tamaño, que sin duda debieron haber empezado 10, 15 años atrás, ¿cierto? Pero eso no ocurrió de esa manera. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos hecho cargo de esa falencia que tenemos respecto de la infraestructura vial de la intercomuna, estamos hablando acá de la provincia de Concepción más que todo. Hacernos cargo de que esos proyectos, al menos en este gobierno, sí tengan los inicios que son los inicios que se merecen, ¿cierto? O sea, no teníamos ningún avance en los proyectos de pasos desnivelados, por ejemplo, que es algo que se ha demostrado esencial, y ahora sí tenemos avance. Estaban paradas las obras del puente Bicentenario, que ahora también está funcionando. Hemos apurado las obras del puente ferroviario. Vamos a terminar el puente industrial con una conexión a la Costanera Mar también, que era una conexión que no existía y que nosotros justamente pedimos que eso pudiera ocurrir de esa manera. Además están los temas de terceras vías de la ruta 160, que ya justamente hace un par de días me mandaron el RS de que eso ya está aprobado justamente para poder hacerlo. Bueno, los electrocorredores, etcétera. Y además, que es algo que es muy importante, es que logramos avanzar con un perímetro de exclusión, que es un perímetro de exclusión que también se venía discutiendo hace alrededor de 10 años y que no se había podido aprobar, ¿sí? Y nosotros logramos aprobarlo. ¿Y qué quiere decir eso? Por un lado, que tenemos control absoluto de la cantidad de buses y los horarios en los que trabajan los buses de las líneas que están incorporadas al perímetro de exclusión. Por otro lado, que podemos hacerle exigencia a esas líneas de buses respecto de la frecuencia y respecto de también la calidad, digamos, del tiempo que se demoran. Y eso es algo que no teníamos hasta ahora y que de alguna forma lo estamos demostrando. O sea, ahora, el día de hoy, por ejemplo, podemos medir cuántos buses tenemos andando, y durante la mañana del día de hoy hubo un 8,6% más de buses de lo que hubo durante la mañana del día martes de la semana pasada, ¿sí? Entonces, y eso es algo que nosotros podemos medir, y si es que ese número baja, podemos hacer la exigencia a las empresas para que ese número vuelva a subir. Sí, sin duda que hay avance en ese sentido. Yo le quería reiterar un poco lo de la ruta Piedemonte, pero haciendo una reflexión, fíjese que si nos ceñimos a los plazos que se han dado, un niño de 8 años ahora que vive en la ruta 160 va a tener la expectativa que cuando entre a la universidad el año 2018, o sea, perdón, cuando tenga 18 años, disculpen, 10 años más, este año recién ahí va a poder tener una ruta como la que se ha ofrecido. Y ahí son 2 preguntas más allá de las reflexiones y de los tiempos. ¿Por qué nos demoramos tanto en la región del Biobío en hacer proyectos?
10 años, o sea, 10 años desde ahora, porque si nos ponemos a revisar cuánto se ha conversado de este tema, vamos a extendernos a 20 o a 25. Sí. En Santiago las cosas pasan así. Si nos vamos de Santiago, nos vamos a otros países, nos vamos a China. En China, bueno, pasan en un suspiro. En Santiago pasan en unos minutos, pero acá pasan en una eternidad. No ha sido la clase política, y no ha sido acaso un sector, y no han sido grupos activistas también en su minuto, los que se han opuesto a todo en la región del Biobío. Bueno, yo creo que efectivamente hay una discusión respecto a eso. Uno de los grandes problemas de la ruta Piedemonte justamente tiene que ver con el tema ambiental. O sea, esa es una ruta que en este momento no se ha empezado el diseño todavía. Entonces se está licitando el diseño de la ruta Piedemonte. Entonces estamos hablando de que estamos en la etapa previa al diseño. Claro. ¿Sí? Y luego de eso viene justamente el paso por la Comisión de Evaluación Ambiental. ¿Sí? Y eso también es un proceso que se demora. En proyectos de esta categoría, y uno ve el promedio, estamos hablando de un par de años que se demora el paso exclusivamente por la Comisión de Evaluación Ambiental, ¿sí? Entonces, y eso tiene que ver justamente con el funcionamiento del Estado, con cómo está armado. ¿Por qué el presidente habla de reformas a la Comisión de Evaluación Ambiental? Por eso, porque se demora muchísimo, ¿cierto? Se demora mucho en hacer todos los procesos. Tenemos que garantizar los temas ambientales, sin duda tenemos que garantizarlos, ¿sí? Y hay que tener una conversación con las comunidades que están alrededor. Ustedes lo saben, la mayoría de las comunidades que están alrededor del trazado de la ruta Piedemonte no están de acuerdo con la realización de la ruta Piedemonte. Entonces hay que tener una conversación con ellos también, y hay que sin duda resguardar lo ambiental. Pero, insisto, esto tiene que ser una conversación para llegar a un objetivo común, y el objetivo común tiene que ser que tengamos una ciudad que sea funcional a la cantidad de gente que tenemos, protegiendo el medio ambiente y en acuerdo con las comunidades, pero no deteniendo todo el avance que se requiere. Porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, si uno detiene todo el avance que se requiere, es que tenemos un puente industrial que también estuvo detenido durante mucho tiempo, ¿cierto? Y que ahora absolutamente lo necesitamos hace bastante rato, ¿cierto? Y estamos recién construyéndolo. Por eso mismo. Vea la oposición que hubo también al puente ferroviario. Exactamente. Entonces, insisto, tiene que haber una conversación. Ahora, muchas veces las comunidades, el problema que tienen no es ni siquiera con la obra, es con que no se les consulte, con que no existe una conversación real respecto de lo que va a ocurrir, que no se incorporen las ideas, que son las ideas que tiene la comunidad. Insisto, cuando se hace un buen trabajo con las comunidades, se puede avanzar, pero insisto, esto tiene que ser en conjunto, y tiene que ser sin duda pensando en el medio ambiente, pero no pensando en el medio ambiente para no avanzar en las necesidades que son las necesidades urgentes de la ciudadanía. O sea, si pasar 2 horas en un taco para ir al trabajo es algo absolutamente inaceptable, ¿cierto? Para una ciudad, para una persona que tiene que ir a trabajar. Y por lo tanto tenemos que seguir dando esas conversaciones, y yo creo que esto es algo que la población de completo tiene que entender. Quizás también nuestra clase política local debiera aceptar que hay un proceso de maduración respecto a esto, que tuvimos que tocar fondo respecto a un colapso vial, y que de ahora en adelante las cosas no se pueden demorar tanto, ¿no? Y que quizás no nos podemos oponer a todo y no podemos levantar, porque ¿sabe qué pasa? Y esto ya es una reflexión, ¿eh? Usted lo puede compartir o no, pero hace mucho tiempo, que hay sectores políticos de derecha e izquierda, porque la derecha también lo ha hecho, que han utilizado a las comunidades para levantar ciertos temas con fines electorales, ¿no? Y es una práctica política, mire, que data de la época de la disputa de Jacqueline Van Rysselberghe con Alejandro Navarro, de esa época que le estoy hablando, y que después, en todos los gobiernos sucesivos, Piñera, Bachelet, en fin, se han utilizado, y se ha utilizado a la gente, se ha utilizado a las comunidades para sacar dividendos políticos, para levantar candidaturas a alcalde, para levantar candidaturas a concejales, consejeros regionales. Y hay un manoseo, una manipulación de la gente con ciertos objetivos, con objetivos políticos electorales. No es hora que haya una maduración respecto de, a ver, pero terminemos esto, pongamos cuál es el bien común. El bien común es sacar el proyecto. Ok, bueno, entonces dejemos de manipular a las comunidades para levantar liderazgos políticos de un sector u otro. ¿Comparte usted eso? Yo absolutamente comparto eso. O sea, creo que desde la política, bueno, regional, nacional, desde todos los políticos, el objetivo siempre debería ser
el bienestar de las comunidades. Y esa es la razón por la que uno elige a los políticos para que los representen, ¿cierto? O sea, la razón por la que yo estoy donde estoy, la razón por la que un diputado está donde está, la razón por la que un alcalde está donde está, es para representar a la ciudadanía en los intereses que son los intereses que de alguna forma les van a mejorar la calidad de vida. Ese tiene que ser el objetivo. Y cuando las rencillas pequeñas, las peleas chicas, las puñaladas cruzadas, se meten entre medio de eso, no estamos logrando el objetivo, ¿sí? Y eso es un poco lo que nosotros hemos tratado también como de instalar, no meternos en la pelea chica. Si alguien te tira una puñalada, dice cosas por... Bueno, no le contesto, ¿sí? Si no es eso lo importante, no es eso lo que importa. Lo que importa es hacer el trabajo para que podamos mejorar los problemas de la gente, ¿sí? Los problemas ciudadanos. Y en ese sentido, insisto, yo creo que nosotros hemos hecho un buen trabajo en ese sentido. Está el tema que ya conversamos del transporte, está el tema que ya conversamos de la seguridad, está también el tema de los incendios. O sea, miremos qué es lo que nos pasó el año pasado, ¿cierto? Y cuáles son las cifras que tenemos este año respecto a los incendios. Y eso no es casualidad, ¿sí? Eso es trabajo coordinado con CONAF, con las policías, con las Fuerzas Armadas, con todas las entidades que son las entidades que tienen que hacerlo, con las empresas, y de alguna forma decir como, filo, no pensamos políticamente lo mismo, quizás nosotros y Corma, ¿cierto? Pero pensamos exactamente lo mismo respecto de lo que hay que hacer respecto a los incendios, ¿sí? O sea, pensamos exactamente lo mismo de que tenemos que combatir con todos los incendios porque es un peligro para las forestales, pero es un peligro para la ciudadanía. Entonces, y eso lo que nos demuestra ahora es que tenemos casi un 90% de disminución de hectáreas quemadas durante esta temporada comparada al quinquenio, no al año pasado, al quinquenio. Y eso es trabajo. Ahora, usted dice no caer en las rencillas pequeñas, no caer en esas cosas. Le quiero preguntar cómo ha sido su relación con el socialismo democrático desde lo público o desde la mirada de los medios de comunicación, y eso lo vemos nosotros cuando sacamos las declaraciones. En fin, no ha sido fácil la relación, por ejemplo, con el senador Saavedra. Se lo quiero preguntar, ¿cómo ha sido la relación con el socialismo democrático? ¿Cómo es su relación con el Partido Socialista? Estamos hablando dentro de la política local acá en la región. Bueno, en este momento yo tengo una muy buena relación con el Partido Socialista. Sin duda que cuando uno empieza a gobernar y empieza a conocer partidos con los que no trabajaba previamente, hay un espacio en el que uno efectivamente tiene que hacer la pega de poder entender las formas que son formas súper distintas. Nosotros venimos de mundos diferentes en ese sentido de la política, de visiones distintas de cómo hacer política, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar en conjunto, y eso tampoco quiere decir que no tengamos al fin y al cabo los mismos objetivos. Insisto, lo que yo he descubierto justamente trabajando con todo el socialismo democrático es que al final sí tenemos los mismos objetivos, o sea, al final sí estamos hablando de las mismas cosas y queremos mejorarle la calidad de vida a las personas, y eso es algo con lo que uno puede trabajar, eso es algo con lo que se puede hacer. Entonces, insisto, en este momento yo me reúno constantemente con los presidentes de todos los partidos del socialismo democrático, los presidentes regionales, sin ningún problema. También he conversado con todos, creo, los presidentes nacionales del socialismo democrático, porque hay una relación que es una relación fluida respecto de lo que estamos haciendo y del gobierno que estamos llevando adelante. ¿Y su relación con el gobernador regional, Rodrigo Díaz, cómo está? También es una relación de conversación constante y es una relación bastante fluida. El gobernador y yo no siempre pensamos lo mismo en todo, ¿sí? Y eso es algo muy natural en política. Sin embargo, nuevamente, los objetivos que tenemos que llevar adelante son los de mejorarle la calidad de vida a las personas, y en ese sentido hay varias cosas que estamos haciendo en conjunto, ¿sí? O sea, son varias cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo para avanzar: seguridad, el tema de los incendios, el tema del plan Más Movilidad, bueno, todos los temas que son los temas importantes para la ciudadanía nos hemos puesto de acuerdo. ¿Y cuánto ha afectado el caso Convenios en la velocidad en la que está trabajando el Estado? ¿El caso Convenios ha hecho que haya sido más lento el trabajo, que sea más cuidadoso, que cada cosa que se firme, que cada relación? Y yo se lo pregunto más allá de un caso específico, democracia viva, urbanismo social. No, estamos hablando en general, ¿no? ¿Había un aprendizaje aquí con esto? Bueno, yo creo que, y esto es un diagnóstico que está bien hecho ya a estas alturas, y que tiene que ver con que efectivamente habían vacíos en las políticas, que eran las políticas del Estado, el Estado completo, no solo el gobierno, respecto de
cómo se hacían los tratos y las transferencias de dinero, sobre todo a fundaciones, corporaciones. Y ese vacío es algo que nosotros hemos justamente intentado hacernos cargo con la ley de presupuesto, ¿cierto? Con todas las reglas que se sumaron a la ley de presupuesto para poder hacer las transferencias, pero además tenemos una situación que es una situación de un Estado pequeño, ¿sí? Un Estado que no tiene la capacidad de hacer ellos mismos los trabajos que necesita y tiene que en general externalizarlo. Y esto es parte de una política de largo aliento de reducir el Estado, ¿sí? Y por lo tanto tenemos un Estado pequeño que tiene que externalizar muchos de los trabajos que hace, ¿cierto? Y además teníamos a través de eso una política que era una política poco precisa respecto de cuáles eran las condiciones que se le tenían que poner a las instituciones que trabajaban con el Estado. Claro, porque una cosa es externalizarlas y uno puede entender, y en eso hay un diagnóstico que es súper compartido, que el Estado es pequeño en ese sentido, pero una cosa es externalizarlo y lo otro es externalizarlo a partidos políticos afines a quien esté gobernando, ¿no? Y eso es un denominador común que ha ocurrido aquí en el caso de convenio. Gobiernos regionales, gobierno central. Entonces da la sensación aquí que lo que se hizo fueron mecanismos para financiar la política. En muchos casos, con platas del Estado. Bueno, eso es parte de las investigaciones, que son las investigaciones judiciales que están en curso. Vamos a ver efectivamente qué es lo que hay, pero nosotros lo que estamos viendo acá es algo que es bastante estructural, ¿sí? No es ni siquiera de un gobierno, estamos hablando de varios gobiernos y de varias instituciones distintas del Estado. O sea, vimos cómo empezaron también a investigarse los municipios, cómo empezaron los gobiernos regionales, también el gobierno central. Entonces, tenemos algo que es bastante estructural. Y yo creo que cuando uno ve problemas que son estructurales, las soluciones también tienen que ser estructurales, en el sentido de establecer garantías de transparencia, garantías de probidad, pero también garantías de que las empresas que se están adjudicando estos fondos sean empresas justamente que cumplen con todos los requisitos y con todas las condiciones que se requiere para hacer el trabajo. De nuevo, lo que importa acá es el trabajo. Lo que importa acá es que para lo que se contrató a la fundación, a la corporación, a la empresa, lo que sea justamente lo que esa entidad hace, porque es para construir una casa, para construir un camino, para el problema un plan. El problema cuando se llena de cierta militancia, ¿no? Y en esto, le insisto, es cruzado, porque los gobernadores regionales son de distintos signos y el gobierno central es otro, pero hay mucha militancia instalada en estos proyectos que terminan recibiendo sueldos, están asalariados, digamos. O sea, hay una capa de gente que vive de esto y que está vinculada naturalmente a la política. Hay que hacer ahí una transformación. Bueno, insisto, esta es una transformación que es una transformación estructural y que tiene que ver con cuáles son las condiciones que se le ponen a las entidades para postular a los fondos que son los fondos del Estado. Y yo creo que eso justamente va en la línea de lo que se hizo con la ley de presupuesto, pero probablemente hay que ir mucho más allá, ¿cierto? Y para eso también el Parlamento está trabajando para poder generar una ley, que sea una ley justamente que tome este problema en su integralidad. Y desde luego poder hacer las adecuaciones, que son las adecuaciones en el Estado, para que eso no implique demoras aún más grandes, que también es parte del problema, ¿cierto? Que no implique una cantidad inmensa de trámites administrativos que impliquen que luego un proyecto que ya se demora una gran cantidad, se demore el doble o el triple. Delegada, en un minuto, porque se nos va acabando el tiempo, el énfasis que le van a poner en este segundo tiempo, en esta segunda mitad del gobierno aquí en la región del Biobío. En la región del Biobío tenemos súper claros nuestros objetivos. Sin duda que tenemos objetivos transversales nacionales, ¿cierto? Que son la seguridad, y es algo que no vamos a soltar en la región del Biobío. Tenemos objetivos transversales nacionales también, como son la vivienda, ¿cierto? El plan de emergencia habitacional. ¿Se están construyendo viviendas sociales aquí? ¿Hartas? ¿Pocas? Se está construyendo una gran cantidad. Teníamos una meta de 19.000 viviendas casi, y nosotros vamos en el 65% ya de esa meta, que era una meta a 4 años, y estamos llegando casi el 70% en 2 años, ya, y por lo tanto lo más probable es que nos suban la meta. Pero eso es algo positivo, porque estamos construyendo rápido, estamos siendo eficientes en llegar con viviendas. Y eso es algo súper importante. Pero adicionalmente tenemos algunas cosas que son muy regionales, ¿cierto? Y es lo que tiene que ver con poder recuperar la provincia de Arauco, la provincia del Biobío, en temas de inversión. Todavía tenemos inversión baja, todavía tenemos ahí problemas que son problemas laborales, ¿cierto?
de gran cantidad de desempleo. Entonces ahí hay un foco que tenemos que hacer, que está asociado a la seguridad, pero que implica con inversión pública y inversión privada, de poder avanzar en términos económicos. Tenemos además los temas que tienen que ver con conectividad en la provincia de Concepción, ¿cierto? Que sigue siendo un tremendo desafío que tenemos que llevar adelante, y también está asociado a la recuperación económica. Hemos visto un montón de problemas de empresas que o amenazan que van a cerrar o cierran, ¿cierto? Y tenemos trabajadores que se quedan sin trabajo y no tenemos una industria que sea una industria de reemplazo de esas empresas. Entonces también tenemos un problema económico que es extremadamente serio. Y además tenemos un problema que es un problema que tiene que ver con prepararse para las emergencias, ¿sí? Tenemos una región que está muy abierta a distintos tipos de emergencia, lo hemos visto en los últimos años, y por eso mismo hay que prepararse, pero hay que prepararse con infraestructura para la emergencia y desde luego avanzar en la reconstrucción de las emergencias que ya tuvimos el año pasado. Daniela Dresner, delegada presidencial, muchas gracias en esta entrevista, como siempre sin agenda previa, como son las entrevistas en la radio. Le agradecemos la gentileza de haber respondido todas las preguntas y haber conversado en este segundo aniversario del gobierno del presidente Boric, que está en cabeza aquí en la zona. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por poder justamente contarle un poco a la gente de lo que hemos estado haciendo. Bueno, ahí escuchábamos la conversación de la delegada presidencial del Biobío con Mauricio Gándara en Radio Biobío, haciendo una autoevaluación de lo que han sido estos 2 años de gobierno, centrándose particularmente acá en la zona. Nosotros vamos a estar hablando en un ratito más con Lesley Briceño, analizando también lo que han sido estos 2 años de mandato. Son las 10 de la mañana en punto, y antes de separarnos pongan mucha atención